¿Por qué? ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué está tan localizado, por ejemplo, en Latinoamérica? Bueno, yo creo que hay varias cosas que ver. Por supuesto que hay una cultura machista donde, bueno, evidentemente parece que el hombre no tiene que ver con el tema de la crianza, sino en el mejor de los casos en el rol de proveedor. Sin embargo, esto, a pesar de que se sostiene, por supuesto, en relaciones que son desiguales desde el punto de vista de género, también hemos visto con frecuencia que hay muchas circunstancias en las que en ese deseo muy intenso de las madres de ser madres, puede existir también una tendencia a dejar por fuera al padre. Voy a poner un ejemplo. Cuando nace un bebé, el bebé pareciera que es un apéndice de la madre, entonces la madre lo tiene, lo cuida, lo alimenta, pero en ningún momento se incorpora al padre dentro de esa tarea más que para alguna cosa logística. Y va creciendo el niño y de alguna manera se da otro tipo de vínculo, que no es un vínculo quizá tan profundo como el que se establece con la madre. Y no es porque los padres estén impedidos emocionalmente de hacerlo. De hecho, las tendencias más recientes recomiendan que también el bebé sea puesto en el pecho desnudo del padre para que Sí, exista el apego precoz. ese aferramiento, para que exista una conexión, porque si esa conexión no se establece de forma bilateral, luego el padre ante una separación, luego el padre ante un quiebre de la relación de pareja, se distancia con mayor facilidad. Cuidado, hay que decir, un padre que se desconecta de la relación con sus hijos es un padre que tiene que asumir esa responsabilidad. O sea, no solo es el tema de no me dejaron participar del proceso, sino más bien cómo reflexionamos cada quien desde el rol que podemos tener para generar condiciones que permitan que más allá del amor de pareja podamos entender que el vínculo de ser padre o madre es permanente. Tan permanente es que cuando un padre o madre fallece, ese hijo sigue manteniendo una relación emocional con esa figura. Tan intenso es el vínculo que incluso un niño que nunca conoce a sus padres se imagina cómo son y establece una especie de diálogo interno con ellos. De manera que es un vínculo muy poderoso que no debemos amarrar a la figura de la pareja. Comentábamos al inicio que hay muchas razones por las que en una dinámica familiar un padre o una madre pueden llegar o tener la responsabilidad de criar solos a sus hijos. Pero más allá de esto, de cuál sea la razón, ¿de qué forma vivir en un hogar con solo una de las figuras impacta la vida del pequeño? ¿Y cómo podemos ayudarlo? ¿Cómo podemos explicarle lo que está pasando? Muchas veces mentimos, entonces queda ese niño esperando el regreso de la otra figura y esto nunca ocurre. Sí, mira, qué bueno lo que tú planteas, porque tenemos una idea de la paternidad biológica que nos plantea como condición mínima un padre y una madre. En la crianza puede pasar todo lo contrario. Puede que tengas una comunidad, voy a pensar en el caso de nuestras comunidades indígenas, donde quien cría no es un padre o una madre, es la comunidad. Ok, Esa es una figura donde hay más gente que interviene. Tienes la figura clásica que vemos sobre todo en nuestra sociedad los venezolana, abuelos. matricentrada, que puede ser una mamá, puede ser una abuela, o pueden ser los abuelos. Ahora, lo importante es entender que lo que sí hace falta, lo que es imprescindible, una vez que ya hay una vida allí, es una función materna y una función paterna. Puede que una madre, esto de es mamá y papá, no, porque eres mamá, ¿sí? No puede ser mamá y papá, pero sí puedes ejercer en determinado momento esa función paterna que puede implicar límites, que puede implicar cierta estructura, incluso la puede desempeñar otra persona. Afortunadamente no está amarrado, no está condicionado únicamente al factor biológico, por eso es que unos abuelos pueden ejercer esa función, un tío, un hermano mayor, un otro. Ahora, para un niño, crecer sin un referente, por supuesto que le proporciona un margen menor de ejemplo, ¿no? De ejemplo, de modelaje, pero esto no quiere decir que no se pueda aprender, porque tenemos referentes en nuestra comunidad, en otros espacios de la familia, en la escuela, que pueden cumplir supletoriamente esa función. Ahora, ¿qué no debemos hacer con los niños? No debemos engañarlos, no debemos mentirles. De hecho, muchas veces tenemos como la fantasía de la película La vida es bella y construir una ficción para proteger a nuestros hijos. Pero generalmente las burbujas cuando se estallan tienden a causar más dolor que cuando afrontamos la verdad. Ahora, ¿qué implica esto? Conforme va creciendo el niño, va a ir teniendo nuevas preguntas sobre de dónde viene, quién es su padre, qué ha pasado con él, por qué no está o por qué no está mamá.
Y ahí hay que ir dando las respuestas conforme van apareciendo. No se trata de dar una versión crudísima o incluso cargada de nuestro propio dolor. Acorde a su edad. Claro, acorde a su edad, pero además siempre partiendo de cuáles son las preguntas que el niño tiene. Y por otro lado, cuidado con, porque hemos visto el extremo de quien habla cosas terribles sobre el padre o la madre y está hablando desde su dolor, desde el dolor de haber sido dejado como pareja, desde el dolor de lo que haya causado esa separación. Pero por el otro lado tenemos la imagen de quien dice, bueno, yo no le voy a hablar mal de su papá o de su mamá, y construye una ficción maravillosa de él está de viaje, o ella está trabajando, o ella está haciendo X o cual cosa. Entonces, claro, construye una ficción que cuando el niño más adelante se enfrente a ella, puede sentir mucho dolor, o la decepción de decir, bueno, si mi papá o mi mamá es muy bueno, ¿por qué no está? ¿Por qué no se preocupa? ¿Por qué no me llama? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mira, plantear la situación sin aliño, plantear la situación sin aderezarla más de la cuenta. ¿Qué va a pasar? ¿Al niño le va a doler? Claro que le va a doler. Pero es que el dolor es una parte de la vida que no podemos eliminar. Podemos cambiar nuestra relación con el sufrimiento, pero el niño va a tener que atravesar esa circunstancia, decir, bueno, sí, hay veces que alguien puede ser tu padre o tu madre y no necesariamente comportarse como esperamos. Eso nos duele, pero sobre todo creo